En la actualidad es muy común escuchar a las personas que tienen algún tipo de alergia, ya sea alimentaria, medicamentos o incluso a sustancias que estén en el ambiente. Como dato curioso, existen personas que dicen que son alérgicas al polvo, cuando en realidad son alérgicas a las sustancias que se encuentran en este, como por ejemplo a las heces de los ácaros, al polen, entre otras sustancias. De esta manera, en la actualidad existe una gran cantidad de alérgenos y se ha aumentado la incidencia de alergias en las personas. Y así como lo presenta la doctora Cruchet en su artículo sobre las alergias alimentarias, un ejemplo de esta es la alergia a la proteína de leche de vaca. Así que si te interesa saber por qué tienes una alergia o por qué las personas tienen alergias, quédate para aprender más sobre este interesante tema. Existen diferentes reacciones de hipersensibilidad. La tipo 1 o inmediata es la mediada por la IgE. Un ejemplo es la alergia al polen. La tipo 2 es mediada como respuesta de la IgG. Y un ejemplo de esto es la alergia a la penicilina. La tipo 3, en cambio, es por el depósito de inmunocomplejos solubles de antígenos e IgG específicas en las paredes de los vasos sanguíneos, en los alvéolos, y también se genera un daño en la función fisiológica del tejido. Un ejemplo es la alergia de los diabéticos a la insulina bovina. La tipo 4, en cambio, es causada por productos de linfocitos T efectores. La tipo retraso, que es la que aparece 1 a 3 días después de la exposición al antígeno. Con el Los parásitos multicelulares son expulsados del cuerpo por una fuerza física como toser, estornudar, sonarse la nariz, vomitar, diarrea, entre otros, como es el aumento del flujo del moco. Todo esto es mediada por los linfocitos Th2 que ayudan a los linfocitos B a cambiar la síntesis de IgE, y así la IgE lo que va a hacer es activar a los basófilos, eosinófilos y mastocitos para generar la desgranulación mastocítica. La fase temprana de la respuesta inmunitaria adaptativa está presente por IgM, IgE e IG3. Estos favorecen las funciones efectoras inflamatorias de fijación del complemento, de granulación de mastocitos y fagocitos. Seguidamente viene la interacción de IG1, IG2, IgG4, que favorecen los complejos inmunitarios. La IgG4, favorecida por la presencia de infecciones parasitarias, adquiere grupos Fab, que luego van a impulsar el enlace cruzado, y esto va a generar un cambio de IgG4 a IgE con una alta afinidad para los antígenos, y esto va a armar a los mastocitos, basófilos y eosinófilos activados. Sin la presencia de parásitos, la inmunidad mediada por IgG ha perdido su sustrato natural, así el grupo Th2 es más susceptible a desarrollarse sin una guía, lo que genera que su acción se dirija a antígenos ambientales inocuos. Por tanto, existe una relación inversa entre las infecciones parasitarias con las enfermedades alérgicas. La IgE y la IgG comparten un ancestro en común, sin embargo, tienen diferencias. La IgE se concentra en tejidos donde se une a su receptor de alta afinidad en los mastocitos, y este se une en ausencia de un antígeno. El receptor también se expresa en los basófilos y entre los tejidos inflamados. La estructura de IgE es curva y los grupos Fab de IgE tienen menos libertad de movimiento. Después de la respuesta de IgE primaria y de la eliminación del antígeno, esta se une a su receptor de alta afinidad en los mastocitos tisulares. Esto representa una memoria de la respuesta inmunitaria primaria, se da un recubrimiento de IgE y proporciona a los mastocitos diversos receptores de antígenos. Así, cuando un antígeno se encuentra por segunda vez, se va a unir a su receptor y se secretarán mediadores inflamatorios. Los receptores de R1 y R2 de alta afinidad por IgE tienen dos sitios de unión en las regiones de Fc del IgE, pero no se unen simultáneamente. El R2 tiene tres polipéptidos de CD23 que se unen con baja afinidad a la molécula IgE diferentes. Dice, por esto es denominado como el receptor IgE de baja afinidad, pero cuando sus sitios de unión son ocupados por complejos inmunitarios de IgE y antígeno, la validez es mucho mayor, ya que, y además, el R2, el receptor de alta afinidad
funciona como un receptor de superficie celular y un receptor soluble para IgE, y también es un receptor para complejos inmunitarios de antígenos con IgE. Una IgG monoclonal humanizada de alta afinidad específica para IgE humana suprime la funcionalidad de IgE en trastornos alérgicos, ya que su epítopo blanco corresponde al sitio en IgE unido por receptor de alta afinidad R1 de IgE, y esto evita que se una a su receptor en la superficie de mastocitos, basófilos y eosinófilos activados. Además, el anticuerpo terapéutico no puede actuar con un alérgeno sustituto porque se une al receptor de alta afinidad de R1 de IgE en la superficie celular y no a la IgE. Los mastocitos tienen varios efectos. Unos son los destructivos en reacciones alérgicas mediados por IgE, otros vienen mediados por expresar receptores tipo TOL, dos receptores para IgA e IgG que les permiten contribuir a la respuesta innata como adaptativa. Así, estos también se encargan de la producción y secreción de citocinas que convocan neutrófilos, eosinófilos y linfocitos T efectores al tejido infectado, y también inducen la secreción de factores de crecimiento que promueven la reparación del daño tisular. La activación de mastocitos ocurre por cualquier antígeno capaz de formar enlaces cruzados con las moléculas de IgE unidas al receptor de alta afinidad R1. Después de que los receptores de un mastocito han conformado los enlaces cruzados, ocurre la desgranulación, donde se liberan mediadores como la histamina. La histamina tiene varios receptores, entre estos está el H1, que induce la permeabilidad de los vasos, contracción del músculo liso y mayor secreción de moco. Los mastocitos también liberan quimiotriptasa, citocinas como TNA-alfa y L4, quimiosinas, prostaglandinas D2 y otros como leucotrienos. Los eosinófilos, al ser altamente tóxicos, tienen una restricción de su producción en la médula ósea, y esta se da solo por la activación de los linfocitos Th2. Su migración es controlada por quimiosinas, y cuando los eosinófilos se exponen a la respuesta inflamatoria, se induce a que estos expresen receptor de alta afinidad de IgE-R1, lo cual facilita la unión de estos a las superficies de patógenos cubiertas con IgG y complemento. En reacciones alérgicas localizadas, la degranulación de los mastocitos y la activación de células Th2 hacen que en el sitio se acumulen eosinófilos activados. La combinación de TGF-B, y L3 promueve la maduración de basófilos y suprimen la de eosinófilos. Estos inician la respuesta de Th2, ya que secretan citocinas como Th2 y L4 y L13. La respuesta de hipersensibilidad tipo 1 es generada por proteínas de plantas o animales como son los ácaros, el polen, la saliva de gatos, entre otros, y estas sustancias son atrapadas por el moco y después liberan proteínas antigénicas, y estas son las que se presentan a los linfocitos T, CD4, y estimulan la respuesta Th2 y la producción de IgE con su unión al mastocito. Las personas atópicas tienen mayor concentración de IgE. La genética de susceptibilidad a alergias implica polimorfismos de muchos genes distintos que contribuyen a la respuesta inmunitaria adaptativa, tal como se muestra en la tabla. El estudio genético en diferentes etnias ha demostrado que la enfermedad alérgica es causada por perturbaciones ligeras del equilibrio entre las respuestas Th1 y Th2, que resultan de muchas combinaciones de distintos polimorfismos genéticos más combinaciones ambientales. El IgE materno puede estimular al feto para elaborar IgE de las mismas especificidades antigénicas producidas por la madre. La respuesta inmediata se caracteriza por la presencia de una roncha y eritema, y es consecuencia de la degranulación mediada por IgE de mastocitos en la piel. La respuesta de fase tardía consta de una tumefacción más generalizada y se debe a los leucotrienos, quimiosinas y citocinas sintetizadas por los mastocitos después de la activación, mediada también por IgE. Por otro lado, en alergias con alergias a antígenos inhalados, la reacción de fase tardía es más destructiva, como es en el caso de asma crónico.
Los efectos físicos de la degranulación de mastocitos mediadas por IgE varían dependiendo del tejido expuesto. De esta forma, en el tubo digestivo existirá una mayor secreción de líquido y de peritalitismo. En las vías respiratorias se disminuirá el diámetro y existirá una mayor secreción de moco. Y por otro lado, en los vasos sanguíneos existirá un mayor riego y permeabilidad. La anafilaxia sistémica ocurre cuando un alérgeno ingresa al torrente sanguíneo y aumenta la permeabilidad vascular, generando una constricción generalizada del músculo liso. Esto hace que la presión arterial caiga drásticamente. De la presión arterial se conoce como choque anafiláctico. La causa de la muerte por esta condición es por la constricción de las vías respiratorias y la tumefacción de la epiglotis. La adrenalina puede ser utilizada para tratar este suceso, ya que relaja el músculo liso bronquial y estimula el corazón. La rinitis alérgica es causada por los alérgenos que se difunden por la mucosa de la nariz y activan mastocitos mucosos en el epitelio nasal. Esto genera obstrucción de las vías nasales y secreción de moco. La conjuntivitis es la alergia producida que genera lagrimeo e inflamación, y es cuando se afectan las conjuntivas. El asma alérgico es una dificultad crónica para respirar, ya que después de la degranulación de los mastocitos aumenta la degradación de moco en las vías respiratorias y ocurre constricción bronquial. Puede ser provocada por químicos irritantes habitualmente en el aire, como es el dióxido de azufre. Esta es una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Se denomina urticaria la activación de mastocitos por alérgenos en la piel, los cuales generan tumefacciones pruriginosas. La activación de mastocitos en la piel subcutánea se llama angioedema. Esto puede ser el resultado de alergias de alimentos o de fármacos. La dermatitis atópica genera un exantema crónico y pruriginoso con erupciones cutáneas y tiene altos valores de IgE. Una de las causas puede ser la pérdida de funcionalidad de las barreras protectoras de la piel. Una persona sensibilizada a una proteína específica va a ser alérgica a cualquier alimento que contenga la proteína, y en las reacciones que media la IgE se encuentra la contracción del músculo liso de la pared estomacal, que produce cólicos y vómitos. Además, en el intestino se produce igual esta contracción y esto va a producir la diarrea. Existen tres métodos para reducir los efectos de enfermedades alérgicas. La primera es evitar la exposición al alérgeno. La segunda es utilizar medicamentos que disminuyan el contacto con el alérgeno, interviniendo en las vías de su degradación. Y la tercera es un tratamiento que prevenga la producción de IgE específica de ese alérgeno.